Yo le agradezco a la maestra Jessica Díaz de León su comentario de esta tarde a propósito de este anuncio que hace el presidente. Maestra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto enorme de saludarte, como siempre, mi querido Enrique. Pues sí, tienes toda la razón. Vaya que ha generado inconformidad en varios sectores el anuncio de la llegada de estos médicos cubanos. Son más de 30 asociaciones, federaciones, colegios de México de medicina que expresaron su rechazo a la contratación de estos médicos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues justificó la llegada de estos diciendo justamente lo que decías, que en México no tenemos médicos, así lo dijo, no tenemos médicos generales y no tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esta política corrupta, no hay especialistas para trabajar en las zonas apartadas. Así textual lo expresó nuestro primer mandatario, y además de mencionar que cuando se enfrentó a la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, mandó a su casa pues a todos los estudiantes de medicina en lugar de convocarlos. Ante estas muy fuertes y delicadas declaraciones, por supuesto que la máxima casa de estudios, la UNAM, respondió y dijo que cerca de 15,000 médicos residentes, estudiantes de los posgrados de especialidades, estuvieron siempre presentes durante estos terribles meses, mostrando pues gran profesionalismo, empatía y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo, no obstante los riesgos de salud, la de sus allegados y familiares. Esto es solo una parte que cito textual. Pues fue un comunicado muy extenso aclarándole al presidente punto por punto por parte de la universidad. Pero recordemos, Enrique, que no es la primera vez que hay diferencia entre médicos mexicanos y el presidente. Hace un año, abril, mayo del año pasado, médicos del sector privado denunciaron que el gobierno federal los había dejado fuera de su plan de vacunación contra COVID, que en ese momento pues solo se habían considerado vacunar a los médicos del sector público. A lo que el presidente en ese momento contestó que no serían vacunados debido a que aún no les correspondía de acuerdo a la lista prioritaria, y de hecho calificó pues como injusto su reclamo, aunado por supuesto a las diferencias constantes de este gremio con las declaraciones del doctor López-Gatell, cuando decía que llegar a 60,000 muertos por casos de COVID era hablar de un escenario catastrófico, y los médicos le decían que claro que se rebasaría, pues había algunos hospitales totalmente colapsados. Hoy rebasamos los 600,000 muertes por COVID en cifras oficiales, así es que finalmente los médicos tenían la razón. Lastimosas estas declaraciones, Enrique, por si hay una profesión con total y absoluta vocación de servicio y atención al prójimo, pues es la de los médicos y las enfermeras. Todos hemos sido testigos de las interminables jornadas de todos los médicos públicos y privados, sobre todo en esta época de COVID. Creo, Enrique, que el presidente está muy confiado y muy seguro del 60% de aprobación, y eso está bien, pero hay que tener cuidado porque cada vez abre más frentes con diferentes sectores. Ya lo hizo con el sector empresarial, con la clase media, con los pilotos, con los periodistas, con los ambientalistas, y ahora nuevamente son los médicos y los estudiantes de medicina con los que trae frente abierto. Me parece, en mi opinión, que es violencia innecesaria, Enrique. Yo solamente agregaría a este recuento muy puntual que haces, muy mercurial, ¿no? Agregaría un dato. El país donde murieron más profesionales de la salud en la pandemia, o durante la pandemia, que me parece que todavía no ha terminado, fue México. Wow, es decir, y se sabe pues que así como que les llegaran toda el kit no necesario para, ¿no?, caretas, guantes, tapabocas, todo, pues no. Hubo necesidad de que la sociedad civil, organizaciones donaran hospitales, ¿no? Entonces, pues quien ha tenido cerca un médico, ya sea familiar o amigo, sabe lo complicado que es titularse de esta profesión, porque son años y años de estudio, de residencia, de especialidad. Y la verdad es que sí debe ser duro y debe de doler que cuando terminas, ¿no?,
pues le den chamba a otros médicos de otros lados. Yo no digo, mira, si viniera un médico, está bien, siempre digo, todos los médicos tienen esta suerte como de apostolado, ¿no? Siempre tiene un enorme respeto por la profesión. Pero bueno, hombre, yo digo que pues la obligación, ¿no? Pues empieza en casa, ¿no? Y si hay 52,000 médicos sin empleo, pues a lo mejor habría que ver por estos, ¿no? Me parece. No, totalmente, fíjate, en las redes sociales estuvieron inundadas de médicos de muchos años de graduados y otros recién graduados. Me llamó mucho la atención una que se veía muy jovencita y que decía que ella había hecho 7 años de medicina general, 3 de especialidad y otros 3 de su posgrado. Sí. Ella era médico genetista y le decía al presidente, dígame por favor, ¿dónde está una plaza? En el área rural, que usted me diga del país, yo voy y trabajo ahí, porque llevo no sé cuántos años buscando trabajo y no he encontrado. Y como la situación de esta muchacha, pues hacía de ver miles y miles en todo el país, Enrique. Creo que, bueno, habrá que esperar si hay alguna respuesta, alguna reacción de las autoridades, del sector salud, pero finalmente me parece que ahí quedó una expresión ciudadana y profesional de los médicos con respecto pues a esta decisión del Ejecutivo Federal de contratar 500 médicos cubanos. En fin, pues ahí está. Maestra, agradecidos con tu comentario siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes y buen provecho. La maestra Jessica Díaz de León.